Hoy es un gran día para mí porque estoy en casa, rodeada de paredes llenas de recuerdos. Jack también está aquí, luciendo tan orgulloso y feliz. Está explorando los cuartos con emoción, y no puedo evitar sentir que su energía se contagia. Estamos en la parte principal de la casa de mi familia, el lugar donde los sueños de mi papá se hicieron realidad. Mi papá trabajó muy duro para hacer de este lugar algo increíble, y ahora vale la impresionante cantidad de $100 millones. Es como su legado, algo que me dejó cuando falleció. Ahora, sin mi papá a mi lado, mi esposo quiere una parte de ese legado familiar. Él insiste en que lo que antes era solo mío ahora debería ser de los dos, pero yo sé que no es así. Tengo pruebas, documentos con mi nombre, Sara, como la única dueña legítima. A mis 42 años, trabajo en el mundo digital gracias a mi empleo en un banco en línea. Esta carrera no solo es un logro, sino que fue moldeada por los valores que mis padres me enseñaron sobre la administración del dinero. Me mostraron la importancia de ser responsable con las finanzas, lecciones que sigo aplicando hasta hoy. Creciendo con dinero, mis padres me enseñaron a respetarlo y no darlo por hecho. A pesar de nuestra riqueza, se aseguraron de que no creciera siendo una niña mimada. Mi mesada era como la de cualquier otro niño, y no comíamos comida lujosa todo el tiempo. Fui a una escuela pública normal, no a una privada elegante. Pero de alguna manera, los rumores sobre que éramos súper ricos se esparcieron de todas formas. La gente pensaba que mi vida era puro lujo y diversión solo por nuestra gran casa y el dinero. Sara, con tu casa enorme y todo tu dinero, la vida debe ser muy fácil, ¿no? Seguro tienes todos los aparatos y juegos más modernos. ¿Podemos ir a jugar a tu casa? La gente me hacía esas preguntas pensando que lo tenía todo, pero la verdad era que mi vida no era tan extravagante como creían. No tenía los juguetes más nuevos ni las consolas de videojuegos, pero la gente seguía asumiendo que sí. A veces sentía que solo querían ser mis amigos por el dinero de mi familia. Sara, tú eres rica, ¿verdad? ¿Me prestas dinero? Cuando me pedían dinero, me incomodaba mucho. Sentía que no entendían los valores que mis padres me inculcaron. Y luego, todo se puso peor cuando rompí por accidente la consola de videojuegos de María. No tenía dinero en ese momento, y eso empeoró las cosas. Al mismo tiempo, Julie y yo nos hicimos compañeras de clase. Me preguntó si le había contado a mis padres sobre el accidente, pero tenía miedo de decepcionarlos, así que no les dije nada. No puedo decirles, tal vez se enojen, por eso te pido a ti, Sara, me confesó. Decir que no se sintió horrible, especialmente porque no quería que las cosas fueran incómodas en la escuela, pero mis padres fueron claros sobre no prestar dinero, así que tuve que disculparme con Julie y explicarle que no podía ayudarla. Después de eso, Julie terminó llorando y pronto comenzaron a circular rumores. La gente decía que no quise ayudar a una amiga necesitada, aunque mi familia tenía dinero. Traté de explicar que no tenía dinero para dar, pero no importó. Entonces María dijo algo que me dolió mucho. Sugirió que me importaba más el dinero que la amistad. Las cosas empeoraron cuando María y Julie empezaron a decir mentiras, diciendo que les debía dinero y que me negué a pagar la consola rota. La escuela descubrió la verdad eventualmente y reprendieron a María y Julie, pero en lugar de detenerse, los rumores se volvieron peores y hasta llegaron a mis padres. Mi papá decidió intervenir y organizó una reunión con sus familias. Aunque se disculparon, decidí alejarme de María y Julie después de eso. Aún tenía que aguantar sus miradas y susurros, pero al menos ya no hubo más enfrentamientos directos. Durante la cena esa noche, mi papá me dio un consejo que me marcó para siempre. Me dijo, es importante mantenerte firme en tus decisiones, especialmente cuando se trata de dinero. Sara, está bien decir que no, dijo con una sonrisa. No tienes que contarle a nadie sobre tus finanzas. Si alguien insiste, solo di que tienes que preguntarle a tus padres, incluso si ya sabes que no puedes prestar dinero. Esta lección sobre manejar el dinero con gracia y firmeza se volvió muy importante para mí. Al crecer, fui más cuidadosa con las personas que dejaba entrar en mi vida, enfocándome en amistades basadas en la personalidad y no en el dinero. Después de la universidad, me aseguré de mantener mi vida laboral y personal separadas, evitando complicaciones financieras. Toda esta experiencia me enseñó la importancia de poner límites tanto en las amistades como en las finanzas, y eso moldeó quién soy hoy. A los 35 años, conocí a Jack por medio de una amiga. A pesar de que él era un poco más joven, su personalidad genuina rápidamente me conquistó. Empezamos a salir casualmente, y pronto se volvió algo serio. 2 años después, tuvimos una hermosa boda que hizo muy felices a mis padres. Al mes de casarnos, mi papá sugirió que Jack viniera a nuestra casa. Confiaba en Jack, pero me preocupaba que pudiera revelar accidentalmente cosas privadas de la familia porque le encanta hablar. Aún así,
Después de un mes de matrimonio, me sentí lista para contarle todo sobre mi familia, así que lo invité a visitar la casa de mis padres. Jack quedó asombrado al ver la casa de mi familia. Su sorpresa era evidente, mostrando que no se imaginaba lo bien que vivíamos. Aunque la visita salió bien, Jack no dejó de hacer preguntas sobre nuestro dinero de regreso a casa. Unos meses después, mi mamá me llamó para decirme que mi papá estaba en el hospital. Fue un golpe, especialmente porque no sabía que tenía problemas de salud. Los doctores nos dieron la noticia de que tenía cáncer de páncreas avanzado y que era demasiado tarde para operarlo. Nos quedamos en shock. Él solo quería que fuéramos felices, lo que nos hizo llorar a todos. Prometí mantener nuestra casa llena de alegría, incluso después de que él se fuera. Cumplir esa promesa se volvió algo esencial para mí. Decidí renovar la casa familiar, algo en que enfocarme durante ese momento tan difícil. Jack, siempre tan atento, se preocupaba por todo lo que hacía por mi papá, sin darse cuenta de los otros problemas que tenía encima, como los asuntos de la herencia familiar que no le había contado. Cuando Jack me preguntó sobre la salud de mi papá, finalmente me abrí con él sobre todo lo que estábamos pasando. Fue un alivio tener su apoyo mientras intentaba equilibrar el trabajo, las visitas al hospital y todas las emociones que conllevaba la situación. Sin embargo, las cosas se pusieron tensas cuando Jack empezó a preguntar sobre el dinero de mi papá y la herencia familiar. Incluso sugirió que buscáramos asesoría legal, por si acaso, algo también le pasaba a mi mamá. Eso despertó recuerdos dolorosos para mí, ya que mi papá tenía un abogado en quien confiaba plenamente. Pero la insistencia de Jack en protegerse financieramente empezó a causar problemas entre nosotros. Unos meses después, mi papá falleció tras una dura lucha contra su enfermedad, y así comenzaron las discusiones sobre la herencia dentro de la familia. Me quedé con una gran casa valuada en 5 millones de dólares, pero el creciente interés de Jack en la herencia, a pesar de que traté de mantenerlo al margen, complicó aún más las cosas. Estaba emocionado por mudarse a la mansión y no dejaba de hacer preguntas sobre el dinero, lo cual me tomó por sorpresa. Después supe que, en el funeral, había estado hablando con mi primo, quien comentó que sería un desperdicio dejar la casa vacía. Eso solo hizo que la situación se volviera más complicada. Aunque intenté explicarle a Jack que la herencia no era algo que compartiéramos, parecía no querer escucharme. Nuestra relación se volvió cada vez más tensa. Jack estuvo presente en el funeral de mi papá, pero no ayudó en nada con los servicios conmemorativos ni con los trámites legales que siguieron. Cuando las cosas empezaban a calmarse y la vida seguía, Jack soltó una bomba. Me dijo que había cambiado la propiedad de la casa familiar a su nombre, y que tenía documentos legales para probarlo. Me quedé en shock y profundamente herida. No solo rompió mi confianza, sino que también mostró una gran falta de respeto por nuestra relación y los límites que teníamos. Lidiar con los asuntos de la herencia sacó a la luz problemas aún más grandes en nuestro matrimonio. Tuvimos que replantearnos qué valorábamos, cuánto confiábamos el uno en el otro y hacia dónde iba nuestra relación. Cuando Jack me confesó lo que había hecho sin decirme nada, me sentí devastada. Dijo que estaba cansado de nuestro matrimonio y sugirió que siguiéramos viviendo juntos, pero como simples compañeros de casa, sin que él aportara mucho económicamente. Incluso amenazó con el divorcio si no aceptaba, lo cual fue demasiado para mí después de todo lo que ya estaba pasando. Le supliqué que pensara bien las cosas y le pregunté por qué había tomado una decisión tan grande sin consultarme. Me dijo que habló con un abogado para hacer el cambio de propiedad sin mi permiso. La situación se volvió insostenible, y el divorcio empezó a parecer la única salida. Estaba destrozada y perdida, sintiendo que tenía que alejarme de la casa y la vida que había compartido con Jack. No podía entender por qué había hecho algo así, y sentía que el dinero lo había cambiado para mal. Al día siguiente, Jack exigió las llaves de la casa, asegurando que ahora le pertenecía. Eso solo empeoró todo. Intentó entrar a la casa, pero la seguridad lo detuvo. Yo les mostré los papeles originales de propiedad, probando que la casa seguía siendo mía porque me la dejó mi papá. Al ver la prueba, Jack se quedó en shock. Había confiado en un tipo llamado Jerry para que lo ayudara con los trámites legales, y Jerry lo había estafado. Jack le había dado $360,000 para hacer el cambio de propiedad, pero todo resultó ser un fraude. Jack estaba furioso. Llamó a Jerry repetidamente, pero este nunca respondió. La rabia que sentía hacia Jerry pronto la dirigió hacia mí, acusándome de gastar demasiado dinero en cosas innecesarias y cuestionando si realmente entendía cómo funcionaba la herencia. Aunque después intentó arreglar las cosas y me propuso darle otra oportunidad a nuestro matrimonio, la confianza ya estaba completamente rota. Le pedí al guardia de seguridad que lo escoltara fuera de la casa, cerrando así un capítulo doloroso de mi vida. En los meses siguientes,
Tuve tiempo para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Me di cuenta de lo importante que son la confianza y la honestidad en una relación. Todo lo que viví con Jack, las mentiras, la traición, me enseñó a no dejar que el dinero nublara mi juicio. Durante el primer servicio conmemorativo de mi papá en nuestro templo familiar, Jack apareció de la nada. Desde nuestro divorcio, las cosas no le habían ido bien. No tenía trabajo, tenía problemas económicos y parecía que la gente en la que confiaba lo había traicionado. Se veía triste y perdido, desentonando completamente con el ambiente solemne del evento. Entre lágrimas, intentó disculparse, pero su presencia solo causó incomodidad y murmuraciones entre mis familiares. A pesar de su angustia, tuve que pedirle que se fuera, y los guardias de seguridad tuvieron que intervenir para asegurarse de que así fuera. Fue un momento difícil, especialmente en una ocasión tan importante, dejándome con sentimientos encontrados, pero también con una determinación firme de seguir adelante y dejar el pasado atrás. Decidí que era momento de salir de la casa de mis padres, algo que llevaba tiempo planeando. Encontré un nuevo lugar para vivir, cortando por completo los lazos con Jack. Mientras tanto, Jack seguía rondando la propiedad familiar, que habíamos convertido en una villa de alquiler. Mi mamá y yo administrábamos la villa juntas, transformándola en un lugar especial para que la gente disfrutara. Por su parte, Jack parecía estar haciendo cambios positivos. Encontró un nuevo trabajo y parecía enfocado en reconstruir su vida. Convertir nuestra casa familiar en una villa de alquiler no solo honró la visión de mi papá, sino que también creó un espacio acogedor para personas de todas partes. La villa, con sus vistas espectaculares y su hermoso jardín, se volvió muy popular. Organizábamos todo tipo de eventos, desde bodas íntimas hasta grandes reuniones familiares. Trabajar en esto con mi mamá nos unió aún más y nos dio mucha felicidad. A medida que la villa crecía en éxito, decidimos expandirla y hacerla aún mejor. Agregamos una alberca, una sala al aire libre acogedora y un área de juegos para niños. Nos comprometimos a asegurarnos de que cada huésped tuviera una experiencia increíble, y valió la pena. La villa se convirtió en uno de los destinos favoritos para quienes buscaban una escapada tranquila y momentos inolvidables. Este proyecto no solo se trataba de generar ingresos, sino de hacer realidad el sueño de mi papá y crear recuerdos especiales para nuestros visitantes. Cuidar el jardín de la villa me llenaba de una profunda alegría. Ver cómo nuestra casa se convertía en un lugar donde la gente podía reunirse, divertirse y crear recuerdos me hacía sentir muy orgullosa. Casi podía imaginar a mi papá viéndonos desde arriba, sonriendo al ver lo que habíamos logrado. Este emprendimiento no solo cumplió su sueño, sino que también nos dio estabilidad financiera y una nueva sensación de libertad. A lo largo de este proceso, aprendí lecciones valiosas sobre la confianza, el dinero y la fuerza que se necesita para forjar mi propio camino, separado de los problemas del pasado. En este viaje de autodescubrimiento, entendí que enfrentar dificultades puede hacerte más fuerte y determinado. Me enteré por amigos que Jack estaba enderezando su vida, encontrando un trabajo con propósito y aprendiendo de sus errores. Saber que ambos estábamos avanzando y creciendo me dio una sensación de paz. El sueño de mi papá se convirtió en un motor de crecimiento, no solo para mi mamá y para mí, sino para todos los que visitaban la villa. El éxito de la villa es un testimonio de su visión, un recordatorio de que la resiliencia y el trabajo duro pueden llevarte a lograr cosas extraordinarias. Supe que algo andaba mal en cuanto vi el camión de mudanza en la entrada. Después de 15 años de matrimonio, había aprendido a reconocer las señales de las decisiones de negocios de Daniel, y esto tenía todas las características de otro de sus trucos. Sorpresa. Sonrió al verme entrar a la casa, o lo que quedaba de ella. Los muebles ya no estaban, las paredes desnudas, solo agujeros de clavos donde antes colgaban nuestras fotos familiares. Vendí la casa. Dejé lentamente las bolsas del supermercado, cuidando que no me temblaran las manos. ¿Qué hiciste qué? La vendí. Me hicieron una oferta increíble, 3 millones en efectivo. Estaba casi saltando de la emoción, como un niño que acaba de hacer una travesura. Sin comisión de agente, sin regateos. El tipo la quiso tal cual, con muebles y todo. Cerramos el trato esta mañana. Miré alrededor de la casa de nuestros sueños, la que pasamos 5 años remodelando, donde criamos a nuestros hijos, la que se suponía sería nuestro hogar para siempre. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Te lo estoy diciendo ahora. Abrió los brazos como si esperara que lo felicitara. ¿No es genial? 3 millones de dólares, Sara. Podemos comprar algo aún mejor. La casa no estaba en venta, Daniel. Su sonrisa vaciló un poco. Bueno, técnicamente sí.
¿Recuerdas cuando refinanciamos el año pasado? Firmaste unos papeles que me hicieron dueño único. Lo recordaba. Dijo que solo era para facilitar sus asuntos de negocios, que ayudaría con los impuestos. Le había creído, como tantas otras veces a lo largo de los años. ¿Dónde se supone que van a dormir los niños esta noche?, pregunté en voz baja. Ah, conseguí una suite en el Marriott. Solo por unos días, hasta que encontremos otro lugar. Sacó su celular. Mira, ya tengo algunas propiedades guardadas. Los niños están en casa de mi hermana, lo interrumpí. ¿Recuerdas? Es su pijamada semanal con los primos. Claro, claro. Hizo un gesto con la mano, quitándole importancia. Perfecto entonces. Así podemos sacar todo antes de que regresen. Les va a encantar quedarse en un hotel. Lo observé hablar sin parar sobre sus planes, sobre la increíble oportunidad, sobre cómo esto cambiaría nuestras vidas. No notaba mi silencio, mi quietud. Nunca lo hacía. El dinero ya está en mi cuenta de negocios, continuó. Estaba pensando que podríamos. ¿En tu cuenta de negocios? Algo frío se asentó en mi estómago. ¿No en la cuenta conjunta? Pues sí. O sea, yo me encargué de la venta, así que tenía sentido. Su voz se fue apagando al notar mi expresión. Vamos, Sara. No hagas un drama. Sabes que siempre veo por nosotros. ¿Cómo cuando vio por nosotros invirtiendo nuestros ahorros en la estafa de cripto de su amigo? ¿O cuando usó nuestro fondo de emergencia para comprar un tiempo compartido? ¿O cuándo? Necesito aire, dije, dándome vuelta hacia la puerta. Espera. Los de la mudanza necesitan saber dónde poner todo. Me detuve en la entrada, sin mirar atrás. ¿Dónde se supone que pongan 15 años de nuestras vidas, Daniel? Rió nerviosamente. Solo son cosas, cariño. Podemos comprar cosas nuevas. Pero no eran solo cosas. Eran las marcas de crecimiento de Tommy en el marco de la cocina. El primer dibujo de Emma, enmarcado en el pasillo. La isla de cocina hecha a la medida donde desayunábamos en familia cada mañana. Todo se había ido. Vendido sin pensarlo 2 veces. Fui hacia el coche, con la mente ya trazando los pasos que tenía que dar. Los planes que llevaba 2 años preparando estaban por acelerarse drásticamente. ¿Sara? Daniel me llamó. ¿A dónde vas? A conseguir unas cosas para los niños, respondí con calma. Para su estancia en el hotel. Se relajó visiblemente. Buena idea. Llévate lo que necesiten. El dinero ya no es problema. No, pensé mientras me alejaba en el auto, el dinero nunca fue el problema. Al menos, no para él. Mi primera parada no fue una tienda. Fue mi oficina. No la oficinita en casa desde donde manejaba mi supuesto pasatiempo de diseño de interiores, como Daniel le decía. Sino mi verdadera oficina, en el moderno edificio del centro, donde había estado construyendo algo mucho más grande de lo que Daniel podía imaginar. Señora Walker, me saludó mi asistente Jessica con una mirada preocupada. Acabo de recibir la alerta sobre la venta de la casa. ¿Activo el protocolo alfa? Asentí, hundiéndome en mi silla ergonómica. ¿Cuánto falta para que todo esté listo? Revisó su tablet. Los documentos están preparados. Su abogado está en espera. Y... sonrió levemente, la señora Chen está esperando su llamada. La señora Chen. La clienta más importante de Daniel, o eso creía él. La desarrolladora inmobiliaria millonaria que había estado dándole enormes contratos a su constructora durante los últimos 2 años. La misma señora Chen que en realidad era mi socia silenciosa en lo que estaba a punto de convertirse en la peor pesadilla de Daniel. Comunícame con ella, dije, abriendo la carpeta que había estado actualizando durante 24 meses. Es hora de mostrarle a mi esposo en qué ha estado trabajando su esposa, aficionada, punto. Los dedos de Jessica volaron por el teclado. ¿También aviso al señor Patterson? Pensé en el investigador privado que había estado documentando los negocios de Daniel, cada contrato turbio, cada trato bajo la mesa, cada creativa decisión contable. Sí, decidí. Dile que prepare el informe completo. Y Jessica, asegúrate de que la sala de juntas esté lista para mañana por la mañana.
Vamos a tener visitas. ¿El equipo bancario? ¿Y los investigadores de la SEC? Sonreí, pensando en las pruebas cuidadosamente archivadas en mi servidor seguro. Creo que les va a interesar mucho saber cómo ha manejado Daniel las finanzas de su constructora. Cuando Jessica salió para hacer los arreglos, abrí el cajón de mi escritorio y saqué una foto pequeña, la única que logré salvar de la casa antes de que los de la mudanza se llevaran todo. Era una imagen de nuestra familia frente a la casa de nuestros sueños, el día que nos mudamos. Debiste haberme preguntado antes de vender nuestro hogar, murmuré al rostro sonriente de Daniel en la foto. Aunque, pensándolo bien, debiste preguntarme muchas otras cosas también. Mi celular vibró con un mensaje de Daniel: oye amor, los de la mudanza quieren saber qué hacer con tus muestras de diseño y los archivos de tus clientes. Le respondí: no te preocupes por eso. No están en la casa. ¿Cómo? ¿Dónde están entonces? En mi verdadera oficina, contesté. Luego apagué el celular. Mirando mi amplia oficina de esquina, esa que Daniel ni siquiera sabía que existía, pensé en cuánto tiempo llevaba preparando este momento. 2 años construyendo mi propio imperio mientras él menospreciaba mi trabajo. 2 años documentando cada decisión cuestionable que tomó. 2 años esperando a que cruzara la línea. Y finalmente lo hizo. Vendió nuestra casa, la casa de nuestros hijos, sin siquiera consultarme. Ahora era momento de mostrarle lo que pasa cuando subestimas a la mujer equivocada. La sonrisa de Daniel desapareció en cuanto entró a mi sala de juntas a la mañana siguiente. ¿Sara? Se detuvo en seco, mirando las ventanas enormes, los muebles elegantes, la vista al centro. ¿Qué es este lugar? Mi oficina, dije, señalando la silla frente a mí. Por favor, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. Él se quedó de pie, visiblemente incómodo al notar a las otras personas en la sala, mi abogada, 2 investigadores de la CNBV y una mujer distinguida que conocía muy bien. ¿Señora Chen? Su voz se quebró un poco. ¿Qué hace usted aquí? Ellen Chen sonrió, pero no era la sonrisa cálida que le daba en las reuniones de negocios. Apoyar a mi socia, por supuesto. ¿Socia? Miró entre nosotras, confundido. ¿Qué socia? Yo, respondí en voz baja. Ellen y yo hemos sido socias desde hace 2 años. Desde que fundé Walker Design Group. Se rió, pero sonó forzado. ¿Walker Design Group? ¿Tu negocio de decoración casera? No, Daniel. Eso solo era una fachada. Presioné un botón, y la pantalla detrás de mí se iluminó con el portafolio de mi empresa. Walker Design Group es, de hecho, una de las firmas de diseño interior comercial y desarrollo inmobiliario más grandes de la región. Con más de 50 empleados, 20 proyectos importantes completados en el último año, hice una pausa para dar efecto, una relación muy interesante con tu empresa constructora. El color se le fue del rostro mientras se dejaba caer en una silla. No entiendo. Déjame ayudarte a entender, asentí hacia Jessica, quien comenzó a repartir carpetas a todos en la sala. Durante los últimos 2 años, tu cliente más grande ha sido Chen Development Corporation. Te han dado contratos por millones, ayudado a expandir tu negocio, hecho que te sintieras exitoso. ¿Por qué lo soy? Me gané esos contratos. ¿De verdad? Preguntó Ellen, alzando una ceja con elegancia. ¿O los obtuviste porque mi empresa es en parte propiedad de Walker Design Group? Porque la empresa de tu esposa ha estado orquestando todo desde las sombras. Las manos de Daniel temblaban mientras abría la carpeta frente a él. Esto es imposible. Tú solo eres una diseñadora de interiores. Una aficionada. Una directora ejecutiva, lo corregí. Una que ha estado observando cómo tomas decisiones cada vez más riesgosas. Cómo vender nuestra casa sin consultarme, y luego poner el dinero en tu cuenta de negocios en lugar de en nuestra cuenta conjunta. Fue una buena decisión de negocios. $3 millones, Sara. $3 millones que necesitabas desesperadamente, dije con calma. Porque tu empresa en realidad está al borde de la bancarrota, ¿cierto? Se quedó inmóvil. ¿Quién te dijo eso? Tus libros contables, señalé a los investigadores de la CNBV. ¿Te gustaría explicarles por qué has estado moviendo dinero entre cuentas? ¿O cómo has estado usando pagos de nuevos contratos para cubrir deudas anteriores? O quizás, saqué otro documento,
¿Por qué vendiste nuestra casa a una empresa fantasma propiedad de uno de tus subcontratistas? ¿Me estuviste investigando? Su voz subió de tono, indignado. ¿A tu propio esposo? No, Daniel. Me estuve protegiendo. Desde que perdiste nuestros ahorros en esa estafa de criptomonedas, supe que necesitaba un plan alternativo. Así que lo construí. Varios, en realidad. Jessica me entregó otra carpeta, más gruesa que las demás. Aquí está cada transacción dudosa que has hecho en los últimos 5 años. Cada vez que tomaste prestado de nuestras cuentas personales para tu negocio. Cada contrato donde te llevaste una tajada o recortaste esquinas. No puedes probar nada de eso, dijo, pero sin convicción. En realidad, sí podemos, intervino Ellen. Cada contrato que mi empresa te dio venía con requisitos muy específicos de documentación. Requisitos que la señora Walker aquí ayudó a diseñar. El rostro de Daniel pasó de blanco a rojo. ¿Esto es una trampa? No, intervino finalmente mi abogada. Esto es recolección de evidencia. Y todo es admisible en la corte. Estás mintiendo, intentó una última vez. ¿No me mandarías a la cárcel? ¿Y los niños? ¿Los niños? Sentí que mi autocontrol se tambaleaba. ¿Te refieres a los niños cuya casa acabas de vender sin avisar? ¿Cuyo bienestar has puesto en riesgo una y otra vez con tus ocurrencias? ¿Esos niños? Tuvo la decencia de verse avergonzado. Solo quería salvar mi negocio. Lo sé. Siempre estás tratando de salvar tu negocio, de cerrar el próximo gran trato, de perseguir la siguiente oportunidad. Pues adivina que, mientras tú hacías eso, yo construí algo real. Algo sostenible. Me puse de pie y caminé hacia las ventanas que daban vista a la ciudad. Walker Design Group vale $50 millones, Daniel. Tenemos contratos con desarrolladores importantes en 3 estados. Ese pasatiempo, que tanto despreciabas, ahora es una de las firmas más exitosas de la industria. ¿50 millones? Susurró. Y sigue creciendo, Ellen sonrió. Tu esposa tiene un talento impresionante para los negocios. Mejor que el tuyo, diría yo. Entonces, ¿qué quieres? Se dejó caer en la silla, derrotado. ¿Dinero? ¿Venganza? Quiero recuperar mi casa, me volví a él. La buena noticia es que, como la vendiste a una empresa fantasma controlada por tu subcontratista, y como ese subcontratista está implicado en tus irregularidades financieras, la venta puede ser anulada. ¿Y si me niego? Entonces estos caballeros de la CNBV estarán muy interesados en examinar cada aspecto de tus negocios, me senté de nuevo. Incluyendo algunas transacciones que podrían derivar en cargos criminales. La sala quedó en silencio mientras Daniel procesaba sus opciones. Finalmente, me miró con algo parecido al respeto. ¿Planeaste todo esto durante 2 años? Más tiempo, admití. Pero necesitaba pruebas. Documentación. De eso se trataban estos 2 años, de crear un registro de tus prácticas empresariales mientras construía mi propia empresa como red de seguridad. ¿Por los niños? Por todos nosotros, mi tono se suavizó un poco. Daniel, no eres una mala persona. Solo eres imprudente. Con el dinero, con nuestra estabilidad, con nuestra confianza. Ya no podía dejar que pusieras en riesgo todo lo que habíamos construido. Asintió lentamente. ¿Cuáles son mis opciones? Mi abogada sacó otro documento. Opción 1, cooperas completamente. Regresas la casa a propiedad conjunta, transfieres el dinero de la venta a un fideicomiso para los niños y renuncias como CEO de tu empresa. A cambio, la empresa de la señora Walker ayudará a reestructurar tu negocio bajo nueva administración, y la investigación de la CNBV se mantiene preliminar. ¿Y la opción 2? Hacemos público todo, lo miré fijamente. Las irregularidades financieras, los contratos sospechosos, la venta fraudulenta de la casa. Tú decides. Miró el documento durante un largo momento. ¿Y mi negocio, mis empleados? Serán protegidos, le aseguró Ellen. Walker Design Group absorberá tus contratos legítimos. Tus trabajadores conservarán sus empleos. Pero tú debes dar un paso al costado. ¿Y la casa? Volverá a ser nuestra, dije. Pero con una nueva condición.
Se pondrá en un fideicomiso para los niños. Ninguno de los dos podrá venderla sin el consentimiento del otro, y se requerirán ambas firmas para cualquier decisión importante. Tomó la pluma que mi abogada le había puesto enfrente. ¿Tú realmente construiste todo esto, mientras yo? ¿Mientras me subestimabas? Sí, sonreí ligeramente. Resulta que el diseño de interiores no se trata solo de escoger cortinas. Después de que firmó, y de que los investigadores de la CNBV se fueron con las pruebas, y Ellen se despidió con una sonrisa orgullosa, Daniel se quedó un momento más. ¿Y los niños?, preguntó en voz baja. ¿Saben algo de esto? Saben que su mamá tiene un negocio exitoso. Reuní mis papeles. No necesitan saber lo demás, siempre y cuando cumplas con tu parte del acuerdo. ¿Y nosotros? ¿Nuestro matrimonio? Me detuve, pensando en los últimos 15 años. En los buenos y malos momentos, en la confianza ganada y perdida. Eso depende, dije finalmente. De si puedes aceptar que tu esposa ya no es solo una aficionada. Que soy tu igual, o tal vez tu superior, en los negocios. Creo que lo has demostrado bastante bien, logró esbozar una pequeña sonrisa. ¿50 millones? Y creciendo, revisé mi celular. Los mudanceros traerán los muebles de regreso mañana. Los niños nunca tendrán que saber que se fueron. ¿Sara? Se detuvo en la puerta. Lo siento. No solo por la casa, por todo. Por no ver quién eres realmente. Lo sé, lo vi salir, pensando en segundas oportunidades y lecciones aprendidas. Esa noche, ya de vuelta en nuestra casa, la casa de nuestros hijos, me senté en mi oficina mirando otra vez la foto familiar. Pero esta vez vi algo diferente, no solo una familia frente a su casa soñada, sino una mujer al inicio de su propio sueño. Un sueño que había crecido más allá de lo que Daniel jamás imaginó. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ellen. Junta de consejo mañana, ¿hora de hablar sobre esa expansión a bienes raíces comerciales? Sonreí, pensando en los proyectos que había estado planeando, el imperio que seguiría construyendo, ya no en secreto, sino a plena vista. Definitivamente, respondí. Después de todo, toda casa soñada necesita un negocio de ensueño que la respalde.